Pompeya. Año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Vespera. 20 horas. Atilio y su expedición llegaron a la matriz del Aqua Augusta, justo con los estertores del día. El ingeniero contempló cómo el sol se hundía tras la gran montaña, perfilándola contra el cielo rojo y haciendo que los árboles parecieran incendiados, y al instante siguiente desaparecería. Miró al frente y vio lo que parecían montones de arena clara, destacando en la oscura llanura. Entrecerró los ojos para distinguirlos mejor. Azuzó al caballo y pasó a galope ante los carros. 4 regulares montones de grava estaban dispuestos alrededor de un muro circular de ladrillo, alto como la cintura de un hombre. Se trataba de un tanque de sedimentación. Sabía que al menos había una docena como aquel a lo largo de la Augusta, uno cada 5 o 6 kilómetros, según la recomendación de Vitruvio. Lugares donde el agua era obligada a reducir su velocidad para poder recoger las impurezas que pudiera arrastrar una vez que hubiera depositado en el fondo. Todas las semanas había que retirar montones de pequeños cantos rodados, perfectamente esféricos y lisos, tras haber viajado por el acueducto, restos que se apilaban a la espera de que los retiraran para descartarlos o usarlos en la construcción de calzadas. Un tanque de sedimentación era siempre un lugar idóneo para conectar una conducción secundaria, y cuando Atilio desmontó y se acercó para inspeccionarlo, comprobó que así se había hecho también allí. El suelo era blando y esponjoso, y la vegetación que había a su alrededor, más frondosa y verde, señales de saturación. El agua rebosaba el depósito por varios lugares, bañando la obra con una reluciente película transparente. El último hueco de inspección de la tubería de Pompeya se hallaba justo delante de la pared. Apoyó las manos en el borde y se asomó. El tanque tenía unos 6,5 metros de diámetro y unos 5 de profundidad. Sin sol estaba demasiado oscuro para ver el fondo de gravilla, pero sabía que al menos allí abajo habría 3 bocas de túnel. Una por donde desembocaba el Augusta, otra por donde proseguía y una tercera que conectaba la canalización de Pompeya al sistema. El agua le corría entre los dedos y se preguntó cuándo habrían cerrado Corvino y Beco las compuertas en Avelino. Con suerte el caudal empezaría a disminuir muy pronto. Oyó ruido de pasos en el suelo húmedo a su espalda. Brevix y unos hombres más se acercaban desde las carretas. ¿Es este el sitio, aguador? No, Brevis, todavía no. Pero ya no estamos lejos. ¿Ves esto? ¿Ves cómo brota el agua de dentro? Eso es porque la conducción principal está bloqueada en algún punto más adelante. Se secó las manos en la túnica. Debemos seguir. No fue una decisión popular, y aún menos cuando se descubrió que los carromatos se estaban hundiendo hasta los ejes en el barro. Se oyeron improperios y les fue necesario recurrir a toda su fuerza.
hombros y espalda contra un carro primero y después contra el otro, para empujarlos hasta terreno más firme. Media docena de hombres rodaron por el suelo y se quedaron allí, negándose a moverse, y Atilio tuvo que acercarse y tenderles la mano para ponerlos en pie. Estaban cansados y hambrientos y cargados de supersticiones. Era peor que conducir una reala de mulas quisquillosas. Ató su caballo a la trasera de uno de los carros, y cuando Brevis le preguntó qué estaba haciendo, le contestó: caminaré con vosotros. Cogió el ronzal del buey más cercano y tiró de él. Fue la misma historia que cuando habían salido de Pompeya. Al principio nadie se movió, pero poco a poco empezaron a ponerse en marcha. El instinto natural del hombre es seguir, pensó Atilio. El que tenga más fuerza de voluntad, sea quien sea, siempre dominará a los demás. Era algo que Ampliato comprendía mejor que ninguna otra persona que hubiera conocido. Estaban cruzando una estrecha llanura entre terreno elevado. El Vesubio se hallaba a su izquierda. A la derecha, las lejanas alturas de los Apeninos se alzaban como un muro. La calzada se había separado de nuevo del acueducto y seguían un sendero caminando despacio, pero sin descanso a lo largo de la Augusta. Hito, agujero de registro. Hito, agujero de registro. Y así sucesivamente, a través de viejas arboledas de limoneros y olivares, mientras zonas de oscuridad se iban apoderando de los árboles. Poco había que oír por encima del rumor de las ruedas, salvo el ocasional cencerro de algunas cabras en la semioscuridad. Atilio no apartaba la vista de la línea del acueducto. El agua rebosaba en alguno de los agujeros de registro y resultaba una ominosa señal. El túnel de la matriz llegaba a los 2 metros de altura. Si el agua tenía fuerza suficiente para mover las pesadas tapas de inspección, entonces la presión debía ser inmensa, lo cual sugería que la obstrucción tenía que resultar igualmente importante. De otro modo, habría sido arrastrada. ¿Dónde estarían Corax y Musa? Un estruendo tremendo, igual que el retumbar de un trueno, les llegó de la dirección del Vesubio. Un estruendo que pareció pasar rodando sobre ellos y estrellarse en las rocosas estribaciones de los Apeninos con una sorda vibración. El terreno tembló y los bueyes se espantaron y se alejaron instintivamente del ruido, arrastrándolos con ellos. Atilio clavó los talones en el sendero y casi había conseguido detenerlos cuando uno de los hombres señaló con el dedo y gritó: ¡Los gigantes! Unas enormes y blancas criaturas, fantasmales en la penumbra, parecían estar surgiendo del suelo ante ellos, como si las bóvedas de Hades se hubieran resquebrajado y los espíritus de los muertos volaran hacia el cielo. Incluso Atilio notó que se erizaba el vello del cogote, pero fue Brevis quien al final se echó a reír y exclamó: ¡Pero si son solo pájaros! ¡Mirad, idiotas! Pájaros, unos inmensos pájaros, quizá flamencos. Levantaron el vuelo a centenares, como una gigantesca sábana blanca que ondulara y se agitara,
y se perdieron de vista. Los flamencos, se dijo Atilio, son pájaros acuáticos. En la distancia divisó a dos hombres que los llamaban agitando los brazos. Aunque Nerón en persona se hubiera puesto manos a la obra durante años, no habría podido idear un lago artificial más espléndido que el creado por el Augusta en apenas día y medio. Una somera depresión situada al norte de la matriz se había llenado hasta 1 metro de altura. La superficie brillaba suavemente en el crepúsculo, interrumpida aquí y allá por el oscuro follaje de los olivos medio sumergidos. Varias aves acuáticas se deslizaban entre ellos, y los flamencos ocupaban el extremo más alejado. Los hombres de la cuadrilla de Atilio no se detuvieron a pedir permiso. Se quitaron las túnicas y corrieron desnudos hacia el agua. Sus blancas nalgas contrastaban con el bronceado de sus cuerpos y les conferían el aspecto de una manada de exóticos antílopes que hubieran acudido a beber y a bañarse en una charca al atardecer. Los gritos y los chapuzones llegaron hasta donde Atilio se hallaba con Musa y Corvino. El ingeniero no había intentado detenerlos. Prefería dejar que disfrutaran mientras pudieran. Además, tenían un nuevo misterio que resolver. Corax no estaba. Según Musa, él y el supervisor habían descubierto el lago menos de 2 horas después de haber salido de Pompeya, alrededor de mediodía, y había sido exactamente como Atilio había predicho. Imposible no ver semejante inundación. Tras una breve inspección de los daños, Corax había vuelto a montar a la grupa de su caballo y había partido hacia Pompeya para informar de la gravedad de los daños, como se había acordado. Atilio apretó la mandíbula por la furia. Pero eso tuvo que ser hace unas 7 u 8 horas. No creía una palabra. A ver, Musa, cuéntame la verdad de lo ocurrido. Estoy diciendo la verdad, Aguador, te lo juro. Los ojos de Musa se desorbitaban de preocupación aparentemente sincera. Creía que regresaría contigo. Algo tiene que haberle ocurrido. Al lado del abierto agujero del registro, Musa y Corvino habían encendido un fuego, no para mantenerse calientes. El ambiente seguía siendo sofocante, sino para ahuyentar a los malos espíritus. La leña que habían encontrado estaba seca como la yesca, y las llamas brillaban en la oscuridad, escupiendo rojos chisporroteos que se alzaban en remolinos con el humo, mientras mariposas nocturnas revoloteaban entre las cenizas volantes. Es posible que por alguna razón no llegáramos a encontrarnos en la ruta. Atilio echó una mirada a la creciente penumbra. Sin embargo, a pesar de lo que acababa de decir, sabía que no podía estar en lo cierto. Por otra parte, un hombre a caballo, aunque hubiera tomado una ruta distinta, habría tenido tiempo de llegar a Pompeya, comprobar que la cuadrilla ya había partido y atraparlos por el camino. Esto no tiene sentido. Además, dejé muy claro que eras tú quien tenías que avisarnos y no Corax. Es verdad. Entonces, él insistió en ir a avisarte. Ha huido, pensó Atilio. Era la explicación más verosímil. Él y su amigo el Somnio se habían largado.
Para ser sincero, dijo Musa, mirando a su alrededor, este lugar me da escalofríos. ¿No habéis oído el ruido que se acaba de producir? Claro que lo hemos oído. Hasta en Nápoles lo habrían escuchado. Pues espera ver lo que ha pasado con la matriz. Atilio se acercó a uno de los carros y cogió una antorcha. Regresó y la hundió en la hoguera. La tea prendió al instante. Los tres hombres se reunieron alrededor de la abertura en el suelo. Y de nuevo Atilio percibió la varada de azufre que surgía de la oscuridad. «Tráeme una cuerda», dijo a Musa. «Está con las herramientas». Miró a Corvino. «¿A ti cómo te ha ido? ¿Cerrasteis las esclusas?» Sí, Aguador. Tuvimos que discutir con el sacerdote, pero Beco lo convenció. ¿A qué horas las cerrasteis?» «A la 7ª». Atilio se frotó las sienes intentando calcular. El nivel del agua en el túnel inundado empezaría a bajar en unas horas, pero a menos que enviara a Corvino de vuelta a Avelino, Beco seguiría sus instrucciones. Esperaría 12 horas y reabriría las compuertas durante la 6ª guardia nocturna. Resultaba desesperadamente ajustado. Nunca lo conseguirían. Cuando Musa volvió, Atilio le entregó la antorcha. Se ató un extremo de la cuerda alrededor de la cintura y se sentó en el borde del agujero del registro. «Teseo en el laberinto», murmuró para sí. «¿Qué?» «Nada. Simplemente asegúrate de no soltar el otro extremo de la cuerda. Allí hay alguien que aprecio». 1 metro de tierra, se dijo el ingeniero. Luego, medio metro de obra y por último 2 de vacío, desde lo alto del túnel hasta el suelo. 3,5 metros en total. Mejor será que aterrice bien. Se dio la vuelta. Se dejó caer lentamente en el estrecho hueco, aferrándose al borde con la punta de los dedos, y se quedó colgado un instante. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? Sin embargo, ni una sola vez en 10 años había dejado de sentir una punzada de pánico al hallarse encerrado bajo tierra. Era su miedo secreto, un miedo que no había confesado a nadie, ni siquiera a su padre. Sobre todo, nunca a su padre. Cerró los ojos y se dejó ir, doblando las rodillas para amortiguar el impacto contra el suelo. Permaneció agachado por un momento y recobró el equilibrio con el hedor del azufre en la nariz. A continuación, cautelosamente extendió los brazos. El túnel solo tenía 1 metro de ancho. Notó argamasa seca bajo los dedos. Abrió los ojos y solo vio oscuridad, la misma que al tenerlos cerrados. Se incorporó, dio un paso atrás y gritó a Musa: «Tírame la antorcha». La llama parpadeó mientras caía, y por un momento Atilio temió que se apagara. Pero cuando se inclinó para coger la tea por el mango, se reavivó e iluminó las paredes. La zona inferior presentaba una incrustación de légamo depositada por años de caudal. Su irregular y abultada superficie se asemejaba más al interior de una caverna que a la obra de la mano del hombre, y pensó en lo rápidamente que la naturaleza recobraba lo que se veía obligada a ceder.
La mampostería cedía bajo la lluvia y el hielo. Las calzadas se cubrían de maleza y los acueductos acababan taponados por la misma agua que transportaban. La civilización era una guerra sin cuartel que, en última instancia, el hombre estaba condenado a perder. Raspó la costra con la uña. Allí estaba la prueba de la dejadez de Esomnio. La capa era casi tan gruesa como su dedo. Tendría que haber sido rascada cada pocos años. Como mínimo, debía de hacer 10 años que en aquel sector no se realizaba ningún tipo de mantenimiento. Se volvió con dificultad en el reducido espacio sosteniendo la antorcha ante él y atisbó en la oscuridad, pero no pudo distinguir nada. Empezó a avanzar contando los pasos y cuando llegó a 18, dejó escapar una exclamación de sorpresa. No era que el túnel estuviera totalmente bloqueado. Eso ya se lo esperaba. Sino que parecía como si toda la base hubiera sido levantada, empujada desde abajo por alguna fuerza irresistible. El grueso lecho de argamasa sobre él, que descansaba la canalización, se había quebrado y toda una sección aparecía inclinada e incrustada en el techo. Oyó las amortiguadas palabras de Musa. ¿Puedes verlo? El túnel se había estrechado considerablemente. Tuvo que ponerse a gatas y arrastrarse para avanzar. A su vez, la rotura de la base había cambiado las paredes y derrumbado el techo. El agua se filtraba a través de una comprimida masa de ladrillos, tierra y fragmentos de argamasa. Escarbó con la mano libre, pero allí la intensidad del azufre era muy fuerte y la antorcha amenazaba con apagarse. Reculó rápidamente y regresó al pozo del registro de inspección. Miró hacia arriba y vio los rostros de Musa y Corvino, recortados contra el cielo del crepúsculo. Apoyó la antorcha en la pared del túnel. Sujetad la cuerda, voy a subir. Se la desató de la cintura y le dio un fuerte tirón. Los rostros de los dos hombres habían desaparecido. ¿Listos? Sí. Intentó no pensar en lo que sucedería si lo dejaban caer. Aferró la cuerda con la mano derecha y se izó. Luego hizo lo mismo con la izquierda. La cuerda se balanceaba de un lado a otro. Llegó a la altura del pozo de inspección y creyó que las fuerzas lo abandonaban. Pero con un nuevo empujón consiguió que sus rodillas hicieran contacto con la pared del pozo y pudo encajonarse entre las paredes. Creyó que le sería más fácil salir si soltaba la cuerda y ascendió apoyándose con la espalda y las rodillas hasta que pudo sacar los brazos por la tapa de registro y salir al aire fresco de la noche. Se quedó estirado en el suelo, recobrando el aliento mientras Musa y Corvino lo observaban. La luna llena empezaba a asomar. ¿Y bien? ¿Qué te parece? El ingeniero meneó la cabeza. Nunca he visto nada parecido. He visto techos derrumbados y corrimientos de tierra en las laderas de las montañas, pero esto parece como si un tramo entero del suelo hubiera sido empujado hacia arriba. Se trata de algo nuevo para mí. Corax dijo justamente lo mismo. Atilio se puso en pie y miró por el pozo. Su antorcha seguía ardiendo contra la pared del túnel. Este terreno parece sólido, comentó amargamente, pero no es más firme que el agua. Empezó a caminar siguiendo los pasos a lo largo de la Augusta,
Contó 18 y se detuvo. Estudiando el terreno de cerca, vio que estaba ligeramente combado. Hizo una marca con el pie y siguió caminando y contando. La zona abultada no parecía muy grande. Tenía unos 6 o 7 metros. Resultaba difícil ser preciso. Hizo otra marca en el suelo. A cierta distancia, a su izquierda, la cuadrilla de empleados seguía divirtiéndose en el agua. Notó una repentina oleada de optimismo. La verdad era que la rotura no resultaba tan importante. Cuantas más vueltas le daba, menos le parecía el resultado de un terremoto. Un temblor de tierra podría haber destruido todo el techo a lo largo de una sección, y eso sí que habría sido un desastre mayor. Pero esa avería estaba mucho más localizada. Era más como si el terreno, por alguna extraña razón, se hubiera elevado 1 o 2 metros a lo largo de una estrecha franja. Se dio la vuelta. Sí, podía verlo. El suelo había oscilado. La matriz había quedado obstruida y al mismo tiempo la presión había producido una grieta en la pared del túnel. El agua había escapado por ahí y formado el lago artificial. Pero si conseguían dejar la obstrucción y dejar que el Augusto drenara... En el acto decidió que no enviaría a Corvino de vuelta a Avelino. Intentaría reparar el acueducto durante la noche, enfrentarse a lo imposible. Ese era el modo romano. Hizo bocina con las manos y llamó a los hombres. Bien, caballeros, hora de cierre de los baños. Todos a trabajar. Las mujeres no solían viajar solas por las calzadas de Campania. Por eso, cuando Corelia pasó ante ellos, los campesinos que laboraban en los secos y estrechos campos se volvieron para contemplarla. Cualquiera de aquellas fornidas mujeres de granjero, tan anchas como altas y armadas con un recio azadón, se lo habría pensado 2 veces antes de aventurarse sin protección por la noche. Entonces, ¿qué pretendía una joven, a todas luces de buena familia, a lomos de un buen caballo? Una presa apetitosa. En 2 ocasiones varios hombres se habían cruzado en su camino en un intento de bloquearle el paso y arrebatarle las riendas, pero en ambas Corelia había azuzado al caballo, y tras unos metros los asaltantes habían renunciado a la persecución. Por la conversación que había espiado aquella tarde, sabía qué ruta había tomado el aguador. Sin embargo, lo que en un soleado jardín se le había antojado que sería un viaje sin complicaciones, seguir el trazado de la canalización de Pompeya hasta su empalme con el acueducto. Al anochecer resultaba una empresa aterradora, y cuando llegó a los viñedos al pie del Vesubio, deseó no haberla emprendido. Era cierto lo que su padre decía de ella: terca, desobediente e insensata, que primero actuaba y después pensaba. Esas habían sido las conocidas acusaciones con las que la había castigado la noche anterior, en Miceno, tras la muerte del esclavo, mientras se embarcaban de regreso a Pompeya. No obstante, ya era demasiado tarde para volverse atrás. La jornada de trabajo estaba llegando a su fin. Hileras de fatigados y silenciosos esclavos atados unos a los otros por los tobillos caminaban pesadamente por la cuneta a la luz del crepúsculo. El metálico golpeteo de las cadenas en los adoquines
y el restallar del látigo de los capataces sobre sus espaldas eran los únicos sonidos. Había oído hablar de aquellos infelices apretujados en los barracones que se habían añadido a las fincas más importantes y que trabajaban 1 o 2 años hasta que rendían el alma. Había oído hablar de ellos, pero nunca los había visto. En un par de ocasiones se cruzó con un esclavo que había encontrado las energías suficientes para alzar la vista del polvo y mirarla. Le había parecido como atisbar el infierno a través de un agujero. Aún así, no quiso abandonar, ni siquiera cuando la llegada de la noche vació la calzada y el trazado del acueducto empezó a hacerse más difícil de seguir. La tranquilizadora visión de las fincas que salpicaban las laderas se desvaneció poco a poco y fue sustituida por solitarios puntos de luz de lámparas o antorchas que brillaban en la oscuridad. El caballo aminoró hasta ponerse al paso y Corelia se balanceó en la silla a su ritmo. Hacía calor. Tenía sed. Naturalmente, se había olvidado de llevar agua. Eso era algo que los esclavos hacían por ella. Le escocía donde la ropa se le pegaba a la sudada piel. Únicamente el pensamiento del aguador y del peligro en que se hallaba la mantenían en movimiento. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ya había sido asesinado? Estaba empezando a preguntarse si llegaría a alcanzarlo, cuando a su alrededor el aire pareció hacerse más denso y vibrar. Un instante después, de las entrañas de la montaña, a su izquierda, surgió un poderoso sonido. La yegua se encabritó y estuvo a punto de tirarla. Las riendas le resbalaron de los dedos por el sudor y no pudo aferrarse a los costados del animal con los húmedos muslos. Cuando éste se lanzó a todo galope, Corelia solo pudo salvarse aferrándose desesperadamente a las crines. La galopada debió de prolongarse durante 1 kilómetro o más porque, cuando el caballo empezó a aminorar y Corelia pudo alzar la cabeza, vio que habían abandonado la calzada y se habían adentrado en campo abierto. Oyó ruido de agua en las cercanías y también debió de oírlo el caballo u olerla, ya que dio media vuelta y se dirigió hacia los sonidos. Había tenido la mejilla apretada contra el cuello de la yegua y los ojos cerrados, pero en ese momento, al alzar la cabeza, distinguió unos montones de blancas piedras y un muro bajo que parecía rodear un enorme pozo. El caballo se inclinó a beber. Corelia le susurró palabras tranquilizadoras y desmontó despacio para no sobresaltarlo. Estaba temblando del susto. Los pies se le hundieron en el barro. En la distancia divisó los fuegos de un campamento. El primer objetivo de Atilio consistía en retirar los escombros del túnel, tarea nada fácil. La anchura del canal no permitía que más de un hombre trabajara en la obstrucción, manejando el pico y la pala. Los capazos llenos tenían que recorrer la matriz de mano en mano hasta que llegaban al pozo de registro. Eran atados e izados a la superficie, vaciados y devueltos, momento en que otros se llenaban y eran enviados afuera. Como era costumbre en él, Atilio se puso el primero con el pico. Desgarró un trozo de tela de su túnica y se la ató, tapándose la nariz y la boca para aplacar el hedor a azufre. Remover los ladrillos y la tierra y meterlos a paletadas en los cestos ya resultaba bastante duro.
Pero intentar blandir el hacha en aquel reducido espacio y reducir la argamasa a fragmentos manejables era tarea de un Hércules. Algunos de los trozos debían ser arrastrados por 2 hombres, y no tardó en despellejarse los codos en las paredes del túnel. En cuanto al calor, si sumaba la sofocante noche, el sudor de los cuerpos y las llamas de las antorchas, resultaba peor de lo que imaginaba que sería en las entrañas de las minas de oro de Hispania. A pesar de todo, Atilio tenía la impresión de estar progresando, y eso le daba renovadas fuerzas. Había encontrado la obstrucción. Todos sus problemas quedarían resueltos si podía despejar aquellos pocos y estrechos metros. Al cabo de un rato, Brevix le dio un golpecito en el hombro y se ofreció para relevarlo. Atilio, agradecido, le entregó el pico y contempló con admiración cómo el forzudo, a pesar de que su corpachón ocupaba casi todo el espacio del túnel, manejaba la herramienta con tanta facilidad como si se tratara de un juguete. El ingeniero se deslizó a lo largo de la cadena humana y los demás se apartaron para hacerle sitio. En ese momento trabajaban en equipo, como una sola entidad, de nuevo al estilo romano. Y ya fuera por los efectos del baño o por el alivio de tener una tarea en la que ocupar sus pensamientos, el estado de ánimo de los hombres se transformó. Empezó a pensar que después de todo quizá no fueran tan malos tipos. Había algo que era menester reconocer en favor de Ampliato. Sabía cómo entrenar una cuadrilla de esclavos. Tomó el pesado cesto del hombre que tenía al lado, el mismo a quien le había arrancado la jarra de vino de una patada, y se arrastró con él hasta el siguiente de la cadena. Lentamente fue perdiendo la noción del tiempo. Su mundo se redujo a los escasos metros del túnel, a la sensación de dolor en brazos y espalda, a los arañazos de las manos producidos por los cortantes escombros, al escozor de los codos y el asfixiante calor. Se encontraba tan absorto que al principio no oyó a Brevix, que lo llamaba. ¡Aguador! ¡Aguador! ¿Sí? Se aplastó contra la pared y se abrió paso entre los hombres, reparando la primera vez en que el agua le llegaba a los tobillos. ¿Qué pasa? Compruébalo tú mismo. Atilio tomó la antorcha del hombre tras él y la acercó a la compacta obstrucción. A primera vista parecía realmente sólida, pero enseguida vio que el agua se filtraba por todas partes. Pequeños regueros corrían por la resumante masa, como si ésta hubiera empezado a sudar. ¿Ves lo que quiero decir? Brevix tanteó con el hacha. Si eso se desmorona, nos ahogaremos igual que ratas en una cloaca. Atilio se percató del silencio que reinaba a su espalda. Los esclavos habían dejado de trabajar y escuchaban. Miró hacia atrás y calculó que habían retirado unos 4 o 5 metros de escombros. Así pues, lo que realmente queda era lo único que contenía el peso de la Augusta. Menos de 1 metro. No deseaba detenerse, pero tampoco quería matarlos a todos. Muy bien, dijo a regañadientes. Despejad el túnel. No hizo falta que lo repitiera. Dejaron las antorchas apoyadas contra la pared, depositaron cestos y herramientas y se alinearon para trepar por la cuerda. Tan pronto como los pies de uno desaparecían por la boca de registro,
El siguiente ya se izaba en pos de seguridad. Atilio siguió a Brevix por el túnel. Cuando alcanzaron la salida, eran los únicos que quedaban bajo tierra. El gladiador le ofreció la cuerda, pero Atilio la rechazó. No, sal tú. Voy a quedarme a ver qué más se puede hacer. Vio que Brevix lo miraba como si estuviera loco. Me ataré a la cuerda por seguridad. Cuando llegues arriba, desátala del carro y lárgala suficiente para que pueda llegar al final del túnel. Manténla firme. Brevix se encogió de hombros. Tú decides. Cuando el gladiador se volvió para subir, Atilio lo aferró por el brazo. Brevix, ¿eres lo bastante fuerte para sostenerme? El hombretón sonrió brevemente. A ti y a tu jodida madre. A pesar de su peso, Brevix trepó por la cuerda con la facilidad de un mono. Atilio se quedó solo. Mientras se anudaba por segunda vez, esa noche la cuerda a la cintura, pensó que quizá estuviera realmente chiflado. Sin embargo, no parecía haber alternativa, ya que hasta que el túnel no hubiera drenado, no podrían repararlo, y no disponía de tiempo para esperar que se vaciara por las filtraciones. Tiró de la cuerda. ¿Listo, Brevix? Listo. Recogió su antorcha y empezó a internarse en el túnel, con el agua por encima de los tobillos, chapoteando, con las espinillas al pasar por las herramientas y cestos abandonados. Avanzó despacio para que Brevix pudiera ir soltando la cuerda, y cuando alcanzó los escombros estaba sudando por los nervios y el calor. Notaba el peso de la Augusta al otro lado. Se pasó la antorcha a la mano izquierda y con la derecha empezó a tirar del extremo de un ladrillo que sobresalía a la altura de su rostro, moviéndolo hacia los lados y arriba y abajo. Todo lo que necesitaba era una pequeña rendija, un controlado descenso de la presión desde lo alto. Al principio el ladrillo ni se movió. Luego el agua empezó a brotarle por los lados y de repente salió disparado entre los dedos de Atilio, empujando por el torrente que se había abierto al lado de su cabeza, tan cerca que le arañó la oreja. El ingeniero dio un grito y se retiró, mientras la zona de la grieta se hinchaba y estallaba hacia afuera y hacia abajo en forma de V, antes de que un muro de agua cayera sobre él y le empujara hacia atrás, arrancándole la antorcha de las manos y sumiéndolo en la oscuridad. Se sumergió bajo el agua muy deprisa, de espaldas y de cabeza. Se dejó llevar por el túnel buscando un asidero en la lisa argamasa de enlucido de la matriz, pero no halló ninguno. La corriente lo hizo rodar y notó una punzada de dolor cuando la cuerda se le tensó en torno a la cintura. Le obligó a doblarse y tiró de él hacia arriba, provocando que se arañase la espalda contra el techo. Por un momento pensó que se había salvado, pero la cuerda se soltó. Atilio se hundió en el fondo del túnel y notó que la corriente lo arrastraba, igual que a una hoja por el sumidero, hacia la oscuridad.